un órgano diana. Quiere decir que toda hormona va a ir a actuar sobre un órgano en específico. Pero este órgano está constituido por células, y estas son células efectoras. Y la célula es en última instancia la que capta la hormona. Estamos hablando de un trabajo a nivel celular. Por eso que nosotros debemos recordar no debemos olvidarnos que toda célula está soportada ¿por qué? Por una membrana basal. No existe célula que esté libre. Todas las células están sostenidas por una membrana basal. Y esta membrana basal, por abajo, independientemente que sea el órgano o el tejido, tiene tejido conectado. Por ejemplo, si hablamos de pleuras, la pleura pulmonar tiene una capa parietal y una capa visceral. Esas pleuras tienen células planas que se están viendo una a la otra, y entre las dos hay un espacio, el espacio pleural, para que el pulmón pueda expandirse. Pero la de este lado tiene células planas, membrana basal y tejido conectivo. Y la de este otro lado también, células planas, membrana basal y tejido conectivo. O sea, se están viendo las. Lo mismo ocurre en el sistema endocrino. Y el sistema endocrino está muy ligado al sistema nervioso. Por eso se habla de un sistema neuroendocrino, porque se coordinamos el sistema nervioso y el sistema endocrino. Y este sistema endocrino tiene un centro celular, un centro de comandos, que es el hipotálamo. Y el hipotálamo está, vamos a suponer que nosotros somos el hipotálamo, y el techo es el hipotálamo, y nosotros somos la glándula pituitaria o hipófisis. Entre esos dos son los que comandan todo el proceso endocrino en nuestro organismo. Entonces vamos a ver algunas cositas generales y después entrar en detalle en lo que es la captación, porque tenemos que hablar de la captación de las hormonas a nivel celular. Por favor. ¿Quién me lo va a leer? Por favor, a ver. En voz alta. El sistema endocrino produce secreciones denominadas hormonas. Las hormoneo. El griego hormahein. Excitar. Que significa excitar. Poner en movimiento. Que sirven como efectores para regular las actividades de diversas células, tejidos y órganos del cuerpo. Sus funciones son esenciales en el mantenimiento de la homeostasis y la coordinación del crecimiento y el desarrollo corporales. Y son similares a las del sistema nervioso. Ambos sistemas transmiten información a células y órganos periféricos. La comunicación en el sistema endocrino se produce por medio de hormonas que se transportan a su destino a través de los espacios del tejido conjuntivo y de los vasos sanguíneos. Las glándulas endocrinas no poseen conductos excretores y sus secreciones son transportadas a destinos específicos a través de la matriz extracelular, del tejido conjuntivo y de los vasos sanguíneos. Muy bien, gracias. La siguiente, por favor. ¿Se entiende, no? ¿Qué quiere decir? Que toda glándula endocrina, no solo la endocrina, sino también las exócrinas, están conformadas por
un parénquima y un estroma. Todas las glándulas, sin excepción, sea esta endocrina, exócrina o mixta. Cualquiera de estas glándulas tienen dos componentes, el parénquima y el estroma. El estroma es el tejido conectivo que rodea la glándula. Forma tabiques, los convierte en lóbulos y lobulillos. Y por ahí circulan inclusive conductos, si es una glándula exógena, conductos interlobares, interlobulillares, intralobulillares, son conductos de mayor a menor, que recogen la sustancia que van a sacar al exterior. En cambio, las endógenas están rodeadas de tejido conectivo con abundante cantidad de vasos sanguíneos, porque las hormonas van a pasar del interior de la glándula directamente al torrente circulatorio. ¿Cómo está estructurado el sistema endocrino? Nosotros tenemos las glándulas endócrinas que secretan ¿qué? Hormonas, sustancias que viajan por el torrente circulatorio hasta llegar a un órgano diana o un órgano efector. Una hormona viaja hasta un órgano y cumple una función. Ese es en todo el sistema endocrino. ¿Cuál es el centro de comando? Centro de control, el hipotálamo. La glándula pituitaria o hipófisis es la glándula maestra, que está inmediatamente después. Nosotros veríamos en un nivel de organización de comandos, de órdenes. Jefe, hipotálamo. El segundo, la glándula pituitaria o hipófisis. La glándula maestra es la que después de ella empieza a comandar. Y después tenemos a la glándula tiroides, que se encarga del metabolismo basal. El metabolismo basal, que es fundamental, y lo hace a través de dos hormonas, la T3 y la T4. Triodotironina y tetraiodotiro-tironina. Como han llegado los jóvenes, vámonos demasiados, ¿no? Después tenemos a la glándula paratiroides. Las glándulas paratiroides se encuentran en la parte posterior de la tiroides. Entonces, ¿dónde se encuentra la tiroides? Sin barbijo. ¿Qué harías? Si estuvieras operando, ¿qué harías? ¿Ah? ¿Quién está enfermo aquí? En sí, la glándula tiroides se encuentra en sí, en el cuello. En el cuello, Por debajo de la laringe y por delante de la tráquea. Tiene dos lóbulos. Y en la parte posterior están las glándulas paratiroides. El uso del barbijo no siempre es ideal. Es recomendable en ambientes muy contaminados o cuando hay mucha proliferación de gérmenes o de virus. Y aquí la mayoría estamos, creo, bien. Y además estamos formando anticuerpos, ¿no es cierto? Entonces, a veces no es recomendable. La bioseguridad es importante, pero en otros ambientes, ¿no? Entonces son las glándulas paratiroides, es responsable de PTH. Después tenemos a las glándulas suprarrenales, con la corteza y la médula, que van a ser responsables de la formación de las hormonas esteroides. Las gónadas y el páncreas, las hormonas sexuales, y el glucagón y la insulina, con sus células beta y células alfa en el páncreas, con un ácido pancreático, con el de esta es la estructura global de cómo funciona el sistema endocrino. La siguiente, por favor.
¿Qué es lo que esquematiza esta imagen? Nuestras glándulas son unas fábricas de extrema precisión. Ustedes han visto en la televisión esas fábricas, fundamentalmente de Asia, del Japón, de China, ¿no? Donde ya todo está robotizado, los brazos colocan, etcétera, etcétera. Nuestras glándulas 10 veces mejor y más precisas, más exactas. La perfección en su máxima expresión son nuestras glándulas, principalmente las glándulas endócrinas. Entonces es una fábrica tan exacta que fabrica hormonas, pasa al torrente circulatorio, viaja, busca un órgano diana, encuentra la célula efectora y produce en la célula, ¿qué produce? Cambios químicos. Y estos cambios químicos de la célula, de esa unidad estructural y funcional de todo ser vivo, que se mide en micras, se reproduce lo que estamos haciendo en este momento. Poder escuchar y poder explicar para comprender estos temas. Por eso que nuestro organismo es tan perfecto que necesitamos la homeostasis. Necesitamos ese equilibrio permanente entre el intracelular y el extracelular para que todo funcione. La siguiente. Esta imagen ya la hemos visto en alguna de las clases. ¿Quién se acuerda? Esta es una célula. Esta es una membrana celular. Y este es el extracelular. Hemos dicho que la membrana celular es una membrana ¿de qué tipo? Bilipídica. Y tiene unas proteínas que se llaman proteínas transmembrana. ¿Qué quiere decir? Que están atravesando la membrana celular y conectan el extracelular con el intracelular. Y estas proteínas se clasifican en bombas, para la bomba de sodio y potasio, se clasifican en conductos, se clasifican en receptores, se clasifican en ligandos o ligadores y en enzimas, que es lo que vamos a ir a ver. Pero además se tienen las proteínas estructurales que nos permiten la unión de una célula con otra célula. Porque si no, ¿cómo explicaríamos que el corazón tiene discos intercalares? El corazón está formado por fibras musculares, pero decimos fibras por su tamaño, por su dimensión, porque en realidad son células. Son células musculares que se unen y forman un verdadero sinsitio, es decir, un lugar que no hay espacio. Se unen unas con otras y se unen a través de estas proteínas estructurales. La siguiente, por favor. Entonces nosotros si tenemos una hormona, tenemos la membrana celular y en la membrana celular tenemos una proteína transmembrana que conecta el exterior con el interior de la célula. Y a esta proteína se le conoce con el nombre de receptor. La acción de una hormona comienza con su unión a un receptor específico. ¿Qué quiere decir? Que estos receptores son específicos para esta hormona. Entonces en esta otra imagen ya vemos que la hormona se ha unido al
receptor. Es como cuando dicen, he encontrado mi media naranja, específico para eso. La hormona de la misma manera tiene un receptor específico. Si aquí encontramos otro receptor que no es específico para esta hormona, no se va a unir. Entonces, las células tienen receptores específicos para cada una de las hormonas. La siguiente. ¿Cuál es la ubicación de los receptores? De los receptores de hormonas. Esta es una célula y tenemos receptores de membrana. En esta imagen, la insulina se está uniendo al receptor de la insulina. Exclusivamente para la insulina, no es para otra. Tenemos otro receptor en el citoplasma. O tenemos en la membrana, estamos hablando de membrana, otro receptor para las catecolaminas. Y se va a unir solo las catecolaminas. No recibe otra cosa. Tenemos después receptores del citoplasma para el cortisol. Esta es la hormona, este es el receptor. Y tenemos receptores en el núcleo. La hormona tiroidea. Esta es la hormona y este es el receptor. ¿Qué quiere decir? Que la célula tiene receptores ubicados en la membrana celular, en el citoplasma celular y en el núcleo de la célula. Los menos son los del núcleo, los receptores del núcleo. Porque van a hacer ¿qué? Van a modificar la transcripción a través del RNA mensajero para la síntesis de proteínas. No se olviden ustedes dónde se realiza la síntesis de proteínas en la célula. ¿Quién sabe? ¿Dónde se realiza la síntesis? ¿Es proteica? Sí. Ribosomas, pero más específicamente del hidrero. ¿Qué? ¿En qué? Ah, sí. El retículo endoplasmático rugoso va a viajar, pero ¿cómo se sintetiza? ¿Quién da la orden? Sí. El núcleo. El mensajero llega al retículo endoplasmático rugoso y le dice: necesito tal proteína, porque el retículo endoplasmático rugoso se encarga exclusivamente de la síntesis de proteínas. Y le dice: pues necesito una proteína que sea transmembrana de bomba de sodio y potasio. Sintetiza el retículo endoplasmático rugoso. ¿Dónde va esa proteína? A la cara inmadura del aparato de Golgi, que es una sucesión de sáculos. ¿Se acuerdan? Va a la cara inmadura y empieza a madurar. Llega a la cara madura y la proteína sale para cumplir sus funciones. Pero en el núcleo hay menos receptores porque ya son cambios estructurales. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros, ¿qué tipos de receptores tenemos? Tenemos los extracelulares, que son los transmembrana, porque están en contacto con el exterior. Entre esos receptores extracelulares tenemos los receptores unidos a canales iónicos, tenemos los receptores unidos a proteínas G, tenemos los receptores unidos a enzimas. Estos tres son los receptores extracelulares, que están destinados fundamentalmente a hormonas proteicas y polipeptídicas, a hormonas de las catecolaminérgicas, la adrenalina y la noradrenalina, y la intracelular tenemos
receptores en el citoplasma y receptores destinadas a las hormonas esteroideas y a las hormonas tiroideas. Entonces, las hormonas, los receptores se clasifican en dos grandes grupos: los extracelulares y los intracelulares. Los extracelulares son receptores que están unidos a canales iónicos. Ya hemos visto que el canal iónico es una proteína transmembrana que funciona ¿por qué? Por modificación de los iones positivos o negativos, sodio y potasio. Por eso se modifica. Tenemos los receptores que están unidos a una proteína, la proteína G. Y tenemos los receptores unidos a enzimas. Estos receptores extracelulares van a funcionar exclusivamente para las hormonas proteicas, para los polipéptidos, para las catecolaminas o catecolinérgicas, que son la adrenalina y la noradrenalina. El otro grupo son las intracelulares. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los aspectos importantes que nosotros debemos conocer sobre los receptores? La acción de una hormona, ¿dónde comienza? Con la unión a un receptor. Este es una célula, son unos esquemas de células. Entonces, la hormona recibe el nombre de ligando, porque va a venir a unirse a un receptor. Este receptor capta y toda esta estructura celular recibe el nombre de tejido efector o célula diana. ¿Cuándo empieza su acción esta célula? En este ejemplo, esta es la hormona, este es el receptor, esta es la célula. Entonces, si la hormona no se une al receptor, esta célula no tiene acción. Si la hormona se une al receptor, desencadena una serie de acciones en la célula. Esto ocurre cuando la unión de la hormona, o sea, inicia su acción mientras la hormona se une a un receptor. Si no se une a un receptor, no pasa nada. Sigue tranquilo. Las células que carecen de receptores para una hormona no responden a ella. En el ejemplo de al lado, vemos dos células, la una con receptor y la otra sin receptor. Y la hormona se está uniendo a la membrana. Le toca la puerta, le empuja, etcétera, etcétera. Pero no pasa nada, porque no tiene un receptor. En cambio, en la segunda célula hay un receptor. Se une la hormona y entonces empieza la reacción. Empieza la acción celular. Por eso es fundamental que nosotros sepamos que el inicio de una acción empieza con la unión de la hormona y el receptor. ¿Qué ocurre cuando se une la hormona a un receptor? Genera una cascada de reacciones en la célula. La hormona se ha unido al receptor. ¿Qué ha hecho? Ha generado una verdadera cascada. Una transformación química, otra transformación bioquímica, y sigue generando reacciones. Por eso es. No sé si ponerles el ejemplo de el bolo. Ustedes conocen ese juego que se bota una pelota al fondo, ¿no es cierto? Toca una y hay una reacción en cadena. Si está bien apuntado, cae el uno, cae el otro, cae el otro, cae el otro. Lo mismo que en el dominó, las figuras por el dominó. La reacción en cascada.
se une y empieza a generar múltiples reacciones celulares. Ahora, ¿qué ocurre? Nuestras células no tienen un receptor, tienen miles de receptores. Nuestra célula tiene aproximadamente entre 2000 y 10.000 receptores por célula. La imagen de la derecha nos muestra una célula con múltiples receptores. Y así lo vemos hormonas, esos redonditos, múltiples hormonas. ¿Pero qué quiere decir? Que cada receptor es específico para una hormona. No es que un receptor puede captar a cualquier hormona. Están diseñados para captar solo a una hormona. Y estos receptores, todos los receptores son proteínas. Que en un momento puede haber 1000 en la célula, pero al ratito hay solo 500. O a la media hora hay 10.000. Porque la célula es capaz de regular su cantidad de receptores de acuerdo a la necesidad que tenga. ¿Ya? Los receptores hormonales se encuentran en la superficie de la membrana, en el citoplasma celular y en el núcleo. Ya hemos dicho, hormonas proteicas, etc. Entonces, los receptores hormonales son proteínas. Cada célula tiene entre 2000 y 10.000. Cada receptor suele ser muy específico para una única hormona. Entonces, no es que se secretan hartas hormonas y es captada inmediatamente. Si no hay el receptor, no hay unión hormona-receptor. Tiene que haber una especificidad. Al siguiente, por favor. Número y sensibilidad de receptores. Esto es lo que les decimos. Puede aumentar. El número y la sensibilidad de los receptores hormonales está regulado. ¿Quién regula? La propia célula. La propia célula es que regula. El número de receptores de las células efectoras no permanece constante. Varía de un día a otro e incluso en minutos de uno a otro. El número y la sensibilidad de los receptores hormonales están reguladas. Se inactivan o se destruyen mientras ejercen su función. Si está un receptor ha captado una hormona, ya no puede captar otra. Si la célula detecta, en este caso, aquí tenemos 1, 2, 3 receptores, pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hormonas. Si la célula necesita la acción de esas otras 8 hormonas, ¿qué hace? Genera más receptores. Si la hormona está en abundancia, por demás, y la célula ya no las necesita, ¿qué hace? Elimina sus receptores o bloquea sus receptores. Ya no capta más hormonas. Por eso ese es el mecanismo de regulación. Porque se imaginan ustedes que si nosotros vamos a hablar de las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, están relacionadas con el metabolismo basal de las células. La T4 representa el 93% de la producción hormonal y la T3 representa el 7% de la producción hormonal. Pero en algún momento, en el tejido, la T4 se convierte en T3 también. No sé si me toca a otros docentes. Entonces, a veces uno come y engorda o no engorda. Algunos no engordan, ¿no? Y los papás dicen, ay, ese hijo come tanto y no engorda.
porque su metabolismo basal se encuentra aumentado. Y nosotros a veces vimos en la consulta a los pacientes. Viene un gordito y dice, no como mucho, doctor, pero mire cómo me engordo. Porque su metabolismo basal no está funcionando bien. Entonces hay un acúmulo. Entonces la célula es capaz de regular la captación de estas hormonas si necesita o de bloquear si no necesita estas. La siguiente, por favor. El número y la sensibilidad de los receptores hormonales está regulado. Sucede cuando hay altos niveles de hormonas prolongados o están unidas hormonas receptoras. Cuando aumenta o disminuye la cantidad de receptores, se conoce con el nombre de expresión. Nosotros vamos a decir que cuando hay una disminución de los receptores de una célula, vamos a decir que está disminuida la expresión de los receptores. Y cuando está aumentada, vamos a decir que hay un aumento de la expresión de los receptores. Se incrementa el número de receptores. ¿Cuándo disminuye la expresión de los receptores? Cuando ya está unida un receptor a una hormona. Después hay una inactivación de proteínas intracelulares. Porque estas proteínas existen cuando veamos en nosotros las unidas a enzimas, los receptores unidos a enzimas. Son moléculas de señalización. Es como los semáforos. Rojo, amarillo y verde. Y nos indica cuándo vamos a pasar y cuándo no vamos a pasar produciendo. Entonces, en este caso también se inhibe cuando hay una inactivación de la proteína intracelular. ¿En qué otro caso están disminuidas la expresión de los receptores? Cuando hay un secuestro temporal en el interior de la célula. ¿Qué se llama cuando la célula invagina sustancias sólidas hacia el interior de la célula? Los introduce hacia adentro. En este caso no se los come, si se los come ya sería fagocitosis. Es una endocitosis, lo secuestra y lo tiene enmarcado. Y en algunos casos hay una destrucción del receptor por lisosomas. Los lisosomas son, ¿qué son? Enzimas. Toda enzima es proteína. Todas las enzimas son proteínas. Pero no todas las proteínas son enzimas. Solo algunas proteínas son enzimas. Pero todas las enzimas son proteínas. Ese concepto, ustedes acuérdense de muerte celular por fragmentación del núcleo, hipnosis, cariorexis y cariolisis. Entonces, cuando había la cariolisis, ya es la destrucción del núcleo por estas enzimas. Y por último, la menor producción de la expresión de los receptores. Aquí tenemos al retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi y la formación. ¿Cuándo aumenta? Cuando induce la formación de receptores y moléculas de señalización. Cuando nos da, hay unas moléculas que dan vía libre para la formación de nuevos receptores. Entonces va a aumentar la disponibilidad de receptores que van a interactuar con la. Entonces hay unas moléculas que se llaman moléculas señalizadoras que nos van a dar vía libre para que nosotros podamos
formar nuevos receptores hormonales. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las hormonas? Señalización intracelular tras la activación del receptor hormonal. Entonces aquí tenemos receptores unidos a canales iónicos, receptores unidos a proteína G, que es lo que siempre van a ver en toda la carrera de los receptores unidos a proteínas G, y que si alguno de ustedes hace especialidad de endocrinología tiene que dominar este tema. Receptores hormonales unidos a enzimas catalíticas y receptores hormonales intracelulares y activación de los genes. ¿Cuál es el mecanismo de los segundos mensajeros que median funciones hormonales? También les van a preguntar de los segundos mensajeros. Los segundos mensajeros es la instancia facilitadora para que se produzca una acción hormonal. Entre estas tenemos el adenilato ciclasa, el AMP cíclico, los fosfolípidos de la membrana fosfolipasa C, el calcio y la calmodulina, que estos son los segundos mensajeros, los que van a mediar para que se produzca la acción hormonal. La siguiente, por favor. No se preocupen de sacar fotos. Nuestro amigo Johan se va a encargar de compartir las transparencias. ¿Ya? Tipos de receptores. Receptores unidos a canales iónicos, que son químico dependientes y voltaje dependientes. No se olviden que cuando hemos hablado, no sé si conmigo no, el potencial de membrana, en todo el proceso de que es despolarización y repolarización, hay los canales químicos y los canales dependientes de voltaje. Después tenemos la adenilciclasa y la fosfolipasa C, y los receptores hormonales unidos a enzimas catalíticas. Tenemos el guanilato ciclasa, son nombres muy complicados, y receptores de tirosina sinasa, que se llaman HAC y STAC, y receptor que viene del inglés, y receptores unidos a la tirosina sinasa, que es RAS y MAX. Y tenemos los receptores hormonales intracelulares y activación de los genes, para los esteroides y para los tiroideos o glutarios. Esto nos explica dónde están ubicados los receptores de la célula y con qué tipo de hormona se hace. La siguiente. Y aquí tenemos los receptores, tipos de receptores. Receptores unidos a canales iónicos, B, receptores unidos a proteína G, receptores hormonales unidos a enzimas, que son enzimas catalíticas, y receptores hormonales intracelulares, que es la activación. Aquí va a actuar en función del potencial hidrogeniónico, positivo o negativo, catiónico o aniónico. Con esa diferencia de concentración de iones, este canal se va a abrir. En los receptores unidos a proteína G, ¿qué quiere decir? Que este receptor está unido a una proteína específica que se llama proteína G, que está conformada por 3 moléculas, alfa, beta y gamma. Y entonces es un proceso que, si nos da tiempo, lo vamos a ver ahorita cómo funciona. Y la 3, que son receptores hormonales unidos a enzimas. Este es el receptor, esta es la enzima, y esta es la proteína que se va a unir. Y el otro, que son los receptores que se encuentran al interior de la célula, que son citoplasmáticos o nucleares. Siguiente. ¿Qué quiere decir receptores unidos a canales iónicos? Tenemos nosotros el ligando, en este caso es la hormona, y tenemos la
proteína transmembrana, que es un receptor unido a un canal iónico. Cuando hay una diferencia de concentración de estos potenciales negativos o positivos, ¿qué va a hacer? Se une la proteína y se abre el canal. Entonces, cuando se une la hormona al receptor, ¿qué ocurre? El receptor unido a canales iónicos se abre. Molécula controla la apertura o cierre del canal. ¿Puedes volver a mirar? Este es el canal. ¿Quién conoce el canal de Panamá? Aquí. Es una compuerta, no sé si. Es una maravilla. Que funciona una puerta que solo se abre cuando se llena de agua. Imagínense, se llena de agua y la puerta se abre. Se vacía el agua y la puerta se cierra. Igualito. Está cesado, se une a la hormona, ¿qué ocurre? Lo siguiente, se abre la compuerta y entonces el canal permanece abierto. Entonces no utiliza intermediarios, es directamente. Entonces, a la unión de la hormona con el receptor, ¿qué hace? Se abre la compuerta, se abre el canal. ¿Qué canal? Porque estamos usando un ejemplo de un receptor. Pero aquí está el canal de sodio, de la bomba de potasio. O sea, la célula está llenita de proteínas transmembranas. En algunos casos son receptores. En algunos casos estará funcionando la bomba de sodio. O sea, todo se está dando al mismo tiempo. No es que está funcionando solo estito. No se olviden que esta es la membrana. Y hemos dicho que en la membrana, si bien hay miles de receptores, también otras proteínas transmembrana que están cumpliendo otra función. La bomba de sodio y potasio está funcionando porque estamos haciendo actividad muscular. Y en el botón sináptico entre la unión del axón con el músculo, entonces está produciendo la liberación de acetilcolina para producir toda esta reacción del músculo. Se abren los canales, abren o cierran los canales de sodio, potasio, cloro, calcio o otra sustancia. Entonces la hormona se une al receptor y permite la apertura de él. No existen intermediarios ni nada. La siguiente. ¿Cuáles son los receptores unidos a canales iónicos? Tipo de canal activado por el ligando, ya hemos dicho. Unión del ligando con el canal. Conductancia iónica alterada. Activado por voltaje. Cambio en el gradiente de voltaje transmembrana. De voltaje quiere decir positivo o negativo. O gradiente de concentración, donde hay una sustancia más y otra sustancia menor. ¿Cierto? Conductancia iónica alterada. Otro tipo de canal, regulado por el segundo mensajero. Unión del ligando al receptor, la hormona al receptor, transmembrana con dominio citosólico asociado a la proteína G. El segundo mensajero regula la conductancia del iónico. Por eso que en el ejemplo decíamos sin intermediario. ¿Qué quiere decir? Sin segundo mensajero. La siguiente palabra. Tipos de receptores. Receptores unidos a canales iónicos. La acetilcolina, mejor dicho, se une a esta proteína y entonces este es un canal activado por acetilcolina. Una vez que entra la acetilcolina, el potasio, no se olviden que es intracelular, ¿qué va a hacer? Va a salir. Cuando sale el potasio, ¿entra qué? Pero además el calcio.
No se olviden, al menos en las células musculares, no se olviden de la triada de las cisternas, que es el retículo endoplasmático cargado de calcio, que cuando va a haber la contracción muscular se libera calcio. Los movimientos, los iones, son los que producen el efecto intracelular. ¿Qué nos está hablando? De la salida de potasio, del ingreso de sodio y del ingreso del cloro. La mayoría de las hormonas lo hacen indirectamente. Estos son los receptores unidos a canales iónicos. Los receptores hormonales unidos a proteína G. Estos receptores, este es un receptor que tiene 7 astas, porque es así, se lo han visto al microscopio electrónico, tiene 7 astas, y es exclusivo que va a trabajar con una proteína, que es la proteína G. La proteína G tiene además unas subunidades, alfa, beta y gamma. Esta proteína G tiene que sufrir una liberación de sus moléculas beta y gamma para poderse liberar, para salir y estimular la apertura de otros canales que están aquí, como el canal iónico. Pero eso se realiza cuando la GTP, que es una guanina, se transforma en GTP. Entonces, esta proteína se libera y permite la apertura de otros canales. Nosotros vamos a tener 3 tipos de proteínas G. Proteína GS, que es una proteína estimulante, una proteína G, que es una proteína inhibidora, y una proteína G, que es una proteína moduladora. Estas proteínas tienen una actividad enzimática intercelular. Entonces puede estar aquí la proteína G, que es estimuladora, para que se abran más canales. O puede estar la proteína I, que es inhibidora, para que no se abran estos canales. O puede estar la proteína moduladora, que va a hacer. En el otro cuadro vemos los receptores hormonales unidos a enzimas. En este caso, ¿qué ocurre? Que el receptor, en este caso el receptor de la leptina viene de la grasa de los adipocitos, se va a unir a una enzima. Ya sabemos que todas las enzimas son digestivas. Cuando se une a esta enzima hay una fosforilización, y entonces esto va a desencadenar estos elementos, que son nombres en inglés, que nos va a permitir regular la captación de glucosa, la supervivencia celular y el balance energético. La MAG nos va a permitir controlar el crecimiento celular y el metabolismo, son moléculas energético y de las neuroprotecciones. Y vamos a tener un factor de crecimiento de los fibroblastos, una hormona del crecimiento, un factor del crecimiento del hepatocito, de la insulina, un factor de crecimiento de la insulina 1, de la leptina y de la prolactina. Y los receptores hormonales intracelulares y activación de los genes, vamos a tener con los estos. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué es lo que tenemos que entender en esto? Que estas hormonas que van a entrar hasta el interior de la célula tienen que tener una condición sine qua non. Si cumplen esa condición, sí. Si no cumplen esa condición, tienen que ser liposolubles. Por eso no se olviden que la membrana celular es una capa bilipídica. Y cuando es bilipídica, permite que todas las moléculas liposolubles ingresen. Entonces, esas hormonas se van a entrar hasta el citoplasma de la célula. Entonces, en el citoplasma de la célula tenemos el receptor y se capta. O tenemos un receptor a nivel de
de los núcleos. Este es el funcionamiento que nosotros tenemos. Este es el funcionamiento que nosotros vemos cuando tenemos receptores unidos a canales iónicos, receptores hormonales unidos a proteína G y receptores hormonales unidos a enzimas, que son los extracelulares, y el otro que son los intracelulares. Hasta aquí llegamos, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Dudas? Faltan unas 3 transparencias, creo, 4, no nos va a dar el tiempo. Entonces, pero pueden usarlas, complementarlas con el libro. Y la próxima clase, que me toca la próxima semana también. Entonces, si hay alguna duda, vamos a complementar. Gracias, jóvenes, que les vaya muy bien.